Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este nuevo evento organizado por IAEF Córdoba. En esta oportunidad contamos con la presencia de José Seaba Serrate, amigo de la casa. Antes de iniciar la disertación de José, quien nos va a hacer una presentación y después abriremos la actividad a preguntas, les comentamos algunas de las actividades previstas por IAEF para los próximos días. El 18 de agosto a las 16 horas tenemos la presentación de desafíos y oportunidades del teletrabajo con la disertación de Fabiana Gadou, CEO Argentina de Korn Ferry. Y los días 25, 26 y 27 de agosto, de 9 a 11:30, el 37º Congreso Anual denominado este año Reinventándonos. Para inscribirse deben ingresar a nuestras redes sociales o a la web del IAEF, www.iaef.org.ar. También es importante destacar que estamos iniciando el día 15 de septiembre la segunda edición del año del curso de Asesor Financiero Internacional, por lo cual todos los interesados todavía tienen tiempo de inscribirse. Para ello deben enviar un mail a la casilla iaefcordoba@iaef.org.ar. Bueno, como les anticipaba, hoy nos acompaña el licenciado José Seaba Serrate. No necesita mayores presentaciones, casi todo el mundo lo identifica como, por su paso por ámbito en su momento como responsable del diario, pero sigue colaborando activamente con sus columnas. La tradicional columna con Gordon Gekko es ya un clásico. La idea es que José hoy nos introduzca o nos traiga su opinión acerca de, el contexto que estamos viviendo, pero en particular la particular situación de Argentina, que está reestructurando su deuda, proceso que empezó hace ya tiempo y que parecería empezar el camino de culminarse con éxito. Y bueno, todo esto enmarcado en el tema de la pandemia, que es una situación desconocida para el mundo moderno hoy por hoy. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Aníbal. Gracias a la gente del IAEF. Es, como vos decís, un mundo distinto. La pandemia nos sacó de nuestra zona de confort en el mundo, cortó una expansión muy larga, muy fecunda. En la Argentina nos hundió más en nuestros problemas y creo que es una buena oportunidad para pasar revista a los sucesos en el exterior y en la Argentina. Así que, sin más prolegómeno, iría al grano. Creo que es interesante ver en términos de la enfermedad, la epidemia en los Estados Unidos, esta característica de un primer pico, un rebrote inicial, una baja en la cantidad de casos nuevos y un segundo ascenso posterior muy complicado. La primera ola, cuando se la contuvo, permitió una respuesta de la economía y antes inclusive de los mercados sorprendente por lo fuerte, por lo rápida, por lo veloz. Esta segunda ola, que en realidad no es una segunda ola propiamente dicha, sino la primera inconclusa, un cierto apuro por reabrir y levantar la cuarentena y retomar actividades y volver de alguna manera a recuperar el tiempo perdido, generó muchos problemas. La buena noticia que uno puede dar hoy es que también este segundo rebrote está declinando de un pico, yo diría, de 75.000 contagios diarios nuevos. Hoy estamos unos 20.000 contagios por debajo, así que esto es auspicioso. Y si uno hace el mismo análisis en términos de occisos, de muertos, que quizás se puedan medir mejor, yo creo que acá hay que tener en cuenta que los errores de medición son grandes. La verdad que esta segunda tanda de este segundo pico generó menos muertos que el primero, o sea que uno podría tener una cierta sensación de que estamos manejando mejor también la enfermedad a medida que la estamos conociendo mejor, a pesar de que todavía nos falta un tratamiento más eficaz, una vacuna
más allá de lo que haya anunciado Rusia. Hemos avanzado en el terreno médico de una manera pequeña, día a día, sin gran anuncio, pero en la práctica tenemos los mismos casos críticos en todo el mundo que los que teníamos en abril. Ese número no ha aumentado cuando ha aumentado muy fuerte la penetración en todo el mundo de la enfermedad. Dejemos la enfermedad a un lado, ya la vamos a retomar, miremos un poquito la respuesta de política económica del mundo, que también es una buena noticia, en el sentido que fue rápida, fue vertiginosa y fue muy acertada. Si uno toma a Estados Unidos, que de alguna manera lidera esta acción, es interesante notar que esto no es solamente política monetaria o política fiscal. La respuesta acertada y rápida de la política económica se basó en una armonía entre tres jugadores. En los Estados Unidos, el Banco Central, la Fed, el Tesoro y el Congreso. Y los tres fueron necesarios, y los tres que pudieran sincronizar muy rápidamente para tener este resultado de la política económica que es realmente muy satisfactorio. No tenemos una crisis financiera y una crisis bancaria cuando sí hemos tenido la crisis real más profunda, más violenta, desde que tenemos memoria, superior inclusive en cuanto a la velocidad y el daño en muy poco tiempo a la propia Gran Depresión, que es lo que vamos a ver. Acá hubo una decisión clave y un día en que se estabilizaron los mercados financieros, y ese día fue el 23 de marzo. Ese día se estabilizaron los mercados de bonos y al mismo momento los mercados de acciones, y ahí comenzó un rally que sigue hasta ahora y que ha devuelto al Standard & Poor's a menos de 0,5% de los récords, y que ya hace 2 o 3 semanas ha permitido que el Nasdaq, que tiene una carga tecnológica más alta, y la tecnología esta vez no ha sucumbido a ningún virus, ha sobrevivido y ha sido muy resistente a la crisis, el Nasdaq ya hace tiempo que instaló máximos nuevos. ¿Qué pasó ese 23 de marzo? Es importante entender qué es lo que sucede, porque se escuchan muchas cosas, muchas opiniones, algunas muy alejadas de la realidad, de lo que en realidad está haciendo la política económica. Un rol muy importante jugó la experiencia previa de Lehman y los programas especiales que en su momento se diseñaron para Lehman y que acá se diseñaron a la velocidad del rayo, a la medida de lo que necesitaba la crisis. Digamos, si hoy uno tiene que ponderar una sorpresa positiva, es que no tenemos ni crisis bancaria ni crisis crediticia. Y haciendo memoria, si uno recuerda lo que fue la crisis de Lehman, Lehman colapsa a mediados de septiembre del 2008 y recién en marzo del 2009 los mercados hacen pie y recién en junio del 2009 la economía hace pie. No tener una crisis alojada en el corazón de los bancos, no tener un proceso de destrucción crediticia que desde el área financiera agrave la situación real, sino todo lo contrario, es un gran mérito de decisiones que se tomaron después de Lehman y una oportunidad excelente, muy bien aprovechada. Sobre la receta que se aplicó, yo diría que esta es una receta del siglo XIX, oportunamente ayornada. Es la receta tradicional de Lombard Street, el libro de Walter Bagehot, que es de alguna manera el primer manual de banca central, que recomienda en situación de crisis prestar libremente, generosamente, contra una buena garantía, contra un buen colateral. Y eso es lo que ha hecho la Reserva Federal, pero no podría haberlo hecho si el Tesoro no aportaba a vehículos que se han diseñado específicamente para esto el capital necesario. Y el Tesoro no hubiera tenido ese capital en las cantidades que hacen que los mercados se distiendan si el Congreso de los Estados Unidos en un año electoral no hubiera dejado de lado la disputa entre demócratas y republicanos y no se hubiera apresurado en aprobar una ampliación presupuestaria, la llamada Ley CARES, originalmente con un tamaño de 2.2 billones, que ya ha llegado a 3 billones, y que es susceptible de una nueva ampliación. Otra decisión clave, basada también en la experiencia de Lehman, fue la rápida habilitación de swaps cambiarios, por los cuales la Fed proveyó dólares para atender la demanda de dólares del resto del mundo. 14 bancos centrales tienen líneas habilitadas, 5 existían antes de la pandemia, 9 se habilitaron sobre la marcha, y eso permitió que el mundo tampoco tuviera una crisis del dólar, una crisis de escasez del dólar, que hubiera sido un tremendo dolor de cabeza.
Uno puede computar, me parece, a esta altura, 3 milagros que si a uno se los hubieran contado de antemano, no lo hubiera posible a esta velocidad. No corrida contra la deuda, sobre todo contra la deuda corporativa, a pesar de que buena parte de esa deuda es de calidad dudosa y alguna es directamente, y ya era antes de la epidemia, de muy baja calidad. No hubo corrida a pesar de que la deuda creció enormemente. Los mercados de deuda no solo no tuvieron una corrida, sino que se reabrieron y permitieron una gran expansión de nuevas emisiones. Y lo más milagroso de todo, de esta cadena de 3 milagros, es que hubo un efecto derrame de las políticas expansivas del resto del mundo sobre los mercados emergentes y no tuvimos una corrida sobre la deuda de los mercados emergentes, que parecía una de las consecuencias inevitables de este shock. Y no solo no tuvimos una corrida sobre la deuda, sino que tuvimos una reapertura de los mercados de deuda y la posibilidad de ver a una docena o más de países emergentes emitiendo nueva deuda para atender la pandemia. Nosotros no estábamos ahí porque estábamos en nuestra propia saga negociando la refinanciación de la deuda, pero de haber estado en la fila hubiéramos podido colocar también, quizás a la cola, pero todo aquel que apareció con un prospecto medianamente bien redactado consiguió financiamiento y a tasas muy bajas. Si uno quiere mirar un poco el balance de la Fed, esto ya es demasiado específico, pero es bueno saberlo. La expansión en el momento máximo llegó a 3 billones de dólares. Esto es una ampliación de la hoja de balance de 4 a 7 billones de dólares, o sea, de un 75%. La mayor parte de esa expansión fueron operaciones muy simples, compras de bonos del Tesoro y de agencias. Eso respondió por 2.2 billones de los 3 billones de expansión. La asistencia al resto del mundo a través de los swaps tuvo un pico de 450.000, y cuando uno se pregunta, pero ¿dónde está esa jugada clave que frenó la crisis, la revirtió y disparó el rally de las acciones? Bueno, es en un pequeño renglón que no ocupó más de 100.000 millones de dólares. De hecho, bastó que la Fed avisara que estaba dispuesta a intervenir en el mercado de deuda corporativa por primera vez. En su primer anuncio habló de la deuda a grado de inversión, después lo ampliaría a los ángeles caídos, es decir, a quienes perdieron esa calificación por la pandemia. Bastó que se hiciera el anuncio para que se diera vuelta al mercado sin gastar un solo dólar y en una exhibición muy clara de la importancia que tiene la credibilidad. Sobre el uso de swaps cambiarios vimos un tope en 450.000 millones en mayo, que se mantuvo en junio, y después los bancos centrales fueron devolviendo los préstamos y hoy solamente están abiertas líneas por 100.000 millones. Para tener una idea, cuando fue la crisis del Lehman se llegaron a emitir 600.000 millones, mucho más. Es decir, que el mensaje que nos llega es un mensaje muy compacto del resto del mundo, ya no solamente de Estados Unidos, que la situación de tensión cambiaria que pudo haber existido no llegó nunca a tomar vuelo porque los swaps llegaron mucho antes y ahora esto se ha descomprimido mucho más. En el 2008-2009 el dolor de cabeza que tuvimos estaba ligado al problema de Lehman, al problema de la banca de inversión y al hecho de que teníamos el corazón de la crisis en el sistema bancario, en las mejores instituciones del sistema bancario en todo el mundo. Esta vez no ha sido así, no ha sido así por Basilea III, por la ley Dodd-Frank, por la regulación macroprudencial. En general, sabemos que tenemos un sistema bancario que tuvo la capacidad de absorber el shock, que tuvo la capacidad de proveer más crédito inmediatamente después del shock, que ha sido testeado por el Banco Central en Estados Unidos y por el Banco Central Europeo. En Estados Unidos la Fed diseñó 3 escenarios complejos, uno, el más delicado, con una tasa de desempleo del orden del 19,5%, para tener una idea, hoy la tasa de desempleo es del 10,2%, nunca excedió el 15% en esta crisis. En ese escenario los bancos perderían 700.000 millones de dólares, pero tienen el patrimonio para hacerlo. Así que este es un elemento esencial, porque el shock real ha sido mucho mayor que el de Lehman, mientras que el shock financiero no se compara para nada. Esta vez las finanzas no causaron el problema, no llevaron al mundo al borde del abismo, sino todo lo contrario. Están proveyendo asistencia
en un momento muy delicado y entonces están ayudando a salir rápido del pozo. Un tema para mencionar al pasar, hay mucha crítica sobre la política monetaria, sobre la emisión, sobre los efectos de la emisión, sobre si esto es una burbuja o no, sobre si no estamos acumulando burbuja sobre burbuja sobre burbuja, y es bueno recordar que en el fondo la política monetaria puede tener efectos reales muy importantes en el corto plazo, pero ninguno en el largo plazo. Y lo que tenemos acá es el índice Nikkei de Japón, que el último día hábil del año 1989 merodeó sin tocar los 40.000 puntos. Japón ensayó antes que cualquiera todas las medidas expansivas que hemos probado con la crisis del Lehman y con esta crisis del COVID. Lo hizo mucho antes porque Japón tuvo esta caída, tuvo una doble burbuja en los mercados financieros y en el mercado inmobiliario impresionante. Y a pesar de tener hace varios años tasas en cero, haber multiplicado 10 o 12 veces la base, haber hecho todo lo que hoy se dice que, y todo lo que hoy se hace y se promete hacer, el Nikkei en términos nominales vale un poquito más de la mitad de lo que supo valer en el mejor de los momentos. Es decir, acá hay un elemento también a tener en cuenta, más allá del efecto en el corto plazo, que puede ser muy vivificante, puede ser efervescente. No cabe esperar que esto mantenga en vida a un muerto, mantenga en vida a un zombie por mucho tiempo. Y si la economía o la bolsa en los Estados Unidos después de Lehman se recuperó, mantuvo la vertical y 10 años después estaba en plena expansión, eso no es por política monetaria, eso es por una recuperación propia y debida a ciertos fundamentos de los mercados o de la economía real. Les decía, la clave de la estabilización fue muy sencillo, fue haber logrado que no hubiera corrida en el mercado de deuda y que hubiera un salto en la emisión, que las compañías estuvieran en condiciones de colocar nueva deuda, tomar liquidez, hacer un colchón de liquidez para enfrentar la crisis y para tener caja, para lidiar con una crisis que puede ser más complicada si se estira en el tiempo. Y eso ha sido formidable en los Estados Unidos, en Europa, y como dije, ayudó enormemente a los emergentes que a priori estaban enfrentando la salida de capitales más fuerte de toda su historia. Así que ahí ha estado la clave. Lo que no hay que olvidar que esto es un maratón, esto es una corrida, esto de largo plazo. Acá tenemos las compañías que en Estados Unidos se han acogido al capítulo 11 de la ley de bancarrotas, que están en fase de reestructurar sus pasivos. Hay sin duda una necesidad muy grande de replantear en muchos casos las estructuras de financiamiento, de sentarse, de ir renegociarlas. Va a haber problemas para cobrar cupones de tarjeta de crédito y muchas cosas que en el tiempo van a seguir sangrando y que el sistema financiero o quien sea, las propias compañías van a tener que lidiar. O sea que tenemos una respuesta a la crisis muy auspiciosa en el corto plazo, pero no nos olvidemos que esto todavía hay que arreglarlo. Sobre la crisis real, déjenme mostrar estas dos láminas. Una es la evolución del mercado de empleo mes a mes, las variaciones en todos Estados Unidos desde 1940, es decir, que acá tenemos 80 años de historia. Y para que en este gráfico entrara la variación, la destrucción de empleo del mes de abril, hubo que hacerlo con una escala que las variaciones mensuales prácticamente desaparecen. Y mensualmente sabemos que podemos crear 200.000, 300.000 puestos de empleo, los podemos destruir, o cuando estamos entrando en una expansión, crear 500 o 600.000, etc. Pero esta cifra es de otra galaxia. En abril la economía de Estados Unidos destruyó 20,5 millones de puestos de trabajo netos, cosa que nunca había sucedido. Y lo hizo a partir de una nómina de alrededor de 157 millones. Así que el impacto es muy importante. La tasa de desempleo saltó también a 14,7, todo muy fuerte. Cuando uno compara esta crisis en un mes con el daño que hubo en el empleo en la gran recesión es el nombre técnico de la crisis de Lehman. La crisis de Lehman destruyó 8,5 millones de puestos de trabajo a lo largo de 2 años. Acá destruimos 20,5 millones en un solo mes. La Gran Depresión, que duró más y a la larga destruyó casi un tercio
de la fuerza de la nómina de empleo para destruir lo que en un mes destruyó la crisis del COVID. Le demandó más de un año, entre un año y un año y medio, ¿no? Para tener una idea de lo brutal, violento, frontal de este ajuste. Y esto lo que nos debe transmitir es que la naturaleza de este shock es totalmente distinta de una recesión o una depresión motivado por razones financieras y económicas, que puede ser muy dramática, pero que no tiene la velocidad de la biología. Esto es claramente el perfil de una catástrofe natural. Hemos tenido una catástrofe natural como podría ser una pequeña región, un ciclón, un huracán, un terremoto. Con dos diferencias que la hacen más complicada. Mientras que un terremoto puede tener algunas réplicas posteriores, pero es básicamente un fenómeno puntual, lo mismo un huracán. La crisis del COVID es persistente, es pegajosa, no se va. Y lo segundo es que uno tiene un terremoto o un huracán en un área determinada. Acá la geografía de la crisis es todo el mundo, nadie se ha librado de esto. Como la amenaza es muy grande, es global, nadie puede desentenderse, lo que hemos tenido es también una acción de salvamento muy rápida, muy parecida, apuntando todo en la misma dirección, y eso ha sido vital para los emergentes, que empezó con la idea de gastar unos 7 billones de dólares en distintas medidas que a veces se suman sumando peras o manzanas, esto hay que tomarlo con pinzas, pero ya los mercados desarrollados entre enero y mayo habían excedido esa cifra y habían tomado prestados más de 11 billones de dólares. Es decir, todo en esta crisis ha sido inusual, tremendamente grande y tremendamente veloz y rápido. Nos llevó meses de discusiones terminar de armar el andamiaje para rescatar a la economía mundial después de Lehman. Acá fue todo instantáneo, tremendamente veloz. Tan veloz es esto y tan asociado, digamos, a un comportamiento natural que uno, aunque parezca mentira, podría ya decir que la recesión brutal que hemos tenido, que empezó oficialmente en febrero, así ha sido sancionada, probablemente haya terminado en abril y la recuperación haya comenzado en mayo. Si uno mira las 4 series que conforman la canasta, coincidente de indicadores que de alguna manera nos dice dónde está la economía en tiempo real, esas 4 series han tenido una caída brutal, pero han tenido también una recuperación muy potente, tanto en la producción industrial, en el empleo, como hemos visto, en el ingreso real. Y si uno toma las transferencias, acá están neteadas las transferencias, dados los programas de emergencia, esto ha sido una recesión brutal, violentísima, con una enorme destrucción de empleo, pero con aumento de ingresos a nivel personal. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, quien perdió su puesto de trabajo muy rápidamente por la respuesta del Congreso, se encontró que podía recibir $600 extraordinarios por semana, y para los segmentos de menores ingresos, los que están por debajo, digamos, de la mediana de ingresos, esos son más ingresos que los que solían tener trabajando en su puesto antes de la pandemia. Las ventas minoristas, fíjense la caída y fíjense la recuperación. Es decir, con estos datos en la mano, uno podría decir, en condiciones normales, ha comenzado una expansión. Y la verdad que esto es así, a menos que el COVID nos vuelva a sorprender con una segunda oleada parecida, digamos, a la segunda oleada de la gripe española, que fue devastadora, y nos obligue a encerrarnos o nos obligue a desmontar y desencillar la actividad económica. Pero si no es así, la recuperación ya tiene una magnitud tal como para denominar a esto una expansión. El mercado de trabajo, esa caída brutal, ya ha recuperado mucho. Hemos perdido 20 millones y medio de puestos de trabajo, un poquito más si uno lo computa desde febrero. Y se han recuperado más de 9 millones de puestos de trabajo. Faltarían unos 12,9 millones de puestos de trabajo, que es muchísimo. Fíjense que esto es otra liga comparada con las distintas recesiones recientes que hemos tenido. Es violentísima la destrucción y violentísima la recuperación también. Si uno mira un indicador subjetivo, numérico, pero subjetivo, el que calcula Markit para JP Morgan
y que analiza la marcha de la industria manufacturera y de los servicios en el mundo a través de encuestas, uno se va a encontrar en una serie, que es esta serie azul, combinada, que ajusta bastante bien con el PBI mundial, que hemos tenido una enorme caída profunda y una recuperación violentísima, vibrante. Daría la impresión de que el PBI, si siguiera haciendo el tracking normal de esta línea azul, va a volver pronto a niveles muy cercanos a los picos de la expansión anterior. Bueno, yo les diría, esta serie esperen que acierte con la dirección del movimiento, y la dirección del movimiento es de una recuperación franca, pero a mi juicio esto exagera y mucho la magnitud de la recuperación. Estamos hoy mirando mucha información económica en tiempo real inclusive, lo cual es muy bueno, guiándonos en datos que no tienen que ver tanto con la ecuación económica, sino son datos de movilidad, de gente que pasa por un cierto lugar, muchos indicadores físicos, pero que dicen poco a lo mejor de la verdadera dinámica subyacente económica en los procesos que nos interesan. Es decir, de repente vemos que nadie concurre o que cae en 30, 40% la movilidad, la asistencia a determinados negocios, y después vemos que esos negocios se abren y seguimos una serie que nos va diciendo cuántos negocios que estaban cerrados se abren. Lo que no nos dicen es qué tal le va a esos negocios, cómo venden y todo lo demás, y ahí es donde hay un daño que es mucho mayor que lo que esto sugiere. Pero aún así está claro que la economía ha mostrado una gran resiliencia, una respuesta muy fuerte. Fíjense estos indicadores, que en realidad es uno aplicado a distintos países, que trata de mirar el gasto de consumo, pero de vuelta lo que mide es cuánta gente asistía y asiste ahora a cafés, restaurantes, lugares de entretenimiento, que ustedes saben son el blanco predilecto de la enfermedad. Y simplemente siguiendo esta línea celeste, ustedes van a ver la magnitud del impacto y la magnitud también sorprendente de la recuperación, de cómo todos estos lugares que en la Argentina o en el AMBA, sobre todo, casi no han reabierto o operan, digamos, en condiciones muy limitadas, uno se sorprende a ver en el mundo, en países como puede ser Francia o España, muy afectados por el COVID, cómo la asistencia, fíjense, en Francia pareciera no ser muy distinta de lo que era antes de la pandemia. Por eso les digo, tomen esto con pinzas, porque muy probablemente la ecuación económica que acá era rentable, viable y aseguraba la continuidad de estos negocios, acá no tenga ninguna de esas tres características. Vayamos rápido a los mercados. Anthony Fauci, que es el principal virólogo de los Estados Unidos, contribuyó a la lucha con el SIDA, hace 40 años que está ahí, dice que esto es una tormenta perfecta. Y si uno mira los mercados, no ve la tormenta y ve la perfección, si uno quiere, no ve una perfección muy, muy, muy especial. El Nasdaq, les decía, ya superó los máximos que tenía cuando la pandemia no nos asolaba, simplemente afectaba a China, son máximos de febrero. Las ganancias que se esperan para el próximo año se destruyeron y se están recuperando lentamente, o si uno quiere a la misma velocidad de las cotizaciones, pero las cotizaciones ya están por arriba de lo que eran los máximos anteriores y las ganancias veremos cuándo logran igualar esto. Es tan rápida la recuperación del Nasdaq, es tan grande esta brecha que es inevitable que también tengamos una desconfianza sobre la reacción del mercado si esto no es una burbuja, una exageración o un error de cálculo que el día de mañana tengamos que lamentar. La verdad que el Standard & Poor's 500, que ya tiene un componente tecnológico muy grande, a diferencia de 15 o 20 años atrás, recién ahora está peleando por igualar los récords, pero fíjense que responde muy rápido y esta serie de color naranja que le sigue atrás es una serie de sorpresas económicas que computa el Citi. Es decir, acá tendríamos una medida de la marcha de la economía. Y la economía ha respondido después, se ha recuperado después que lo que se recuperó la bolsa. Pero fíjense que en esta dimensión, el índice de sorpresas económicas en términos relativos hace un salto con una pendiente mucho más pronunciada, mucho más fuerte que la propia suba de la bolsa.
Así que si en un primer momento nos sorprendió que la bolsa el 23 de marzo, cuando la economía estaba en una situación caótica, el piso fue abril, cuando la enfermedad estaba desatada, nos sorprendió que la bolsa respondiera muy positivamente, mirara hacia adelante, y ahí nos podía parecer enteramente una exageración. Lo que hemos visto después es que la economía se ha movido en esa misma dirección. Les decía ahora el Standard & Poor's hoy estaba a 30 puntos, digamos, de los máximos. O sea, esto en realidad, esto que ustedes ven acá es el bull market anterior, la caída desde el máximo anterior, la caída de Lehman, la recuperación, con sus idas y vueltas. Esto, si no estuviéramos tan impactados por el shock, esto tiene una magnitud de suba tal, es más o menos un 53, 54% de suba, suficiente como para que dijéramos con confianza, esto es otro bull market. Nadie está hablando de una expansión económica, nadie está hablando de un bull market, porque obviamente los dos pueden fallar, pueden tener que dar una marcha atrás, están dibujando un trazo con una pintura muy fresca todavía, pero los movimientos tanto de la bolsa como de la economía justifican una visión más optimista. Obviamente, si hubiéramos dejado atrás la catástrofe natural, si esto fuera un huracán y supiéramos que ya dejamos atrás la temporada de huracanes, estaríamos más confiados. Sabemos que la enfermedad sigue merodeando y no conocemos muy bien en qué capacidad de daño todavía tiene, y por eso cierta prudencia. Hay un elemento muy interesante también, es que esta serie de sorpresas económicas que de alguna manera la bolsa ha anticipado y ha seguido, cuando uno mira los bonos no han respondido. Los bonos, mientras las acciones se sienten de alguna manera confirmadas o ratificadas por la recuperación económica, los bonos no compran esa recuperación económica, y la prueba está en que sus precios siguen siendo muy altos y las tasas son tremendamente bajas. Y eso explica esa doble visión optimista, la de las acciones, y muy desconfiada la de los bonos, explica también el por qué las acciones han subido con tanta facilidad. En la evaluación, el elemento más potente que hemos podido agregar es que básicamente las tasas de interés están a niveles a ras del suelo. Las tasas de interés reales, por ejemplo, a 10 años son 1% negativas. Eso es claramente muy importante en un activo que incorpora en su evaluación un flujo de ingresos o de ganancias a muy largo plazo. Acá tienen las tasas. Hay un problema, no nos vamos a concentrar tanto en esto, pero es bueno mencionarlo. Si uno toma 5 acciones del Standard & Poor's 500, 5 de las 500, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet o Google, este es un mercado que ha subido 35% desde que empezó el año. Si uno toma las 500 acciones, la suba ahora debe ser de algo así como el 4%, y si uno toma las otras 495, a duras penas se están igualando. Hay una concentración en la suba, en las que se llaman FANG, o en las compañías tecnológicas muy grandes, que nunca hemos visto. 5 acciones representan el 22% del valor total del S&P 500, y entonces otra fuente de desconfianza anida en ese hecho de si nos estamos dejando engañar por un puñado apenas de compañías a las que la crisis le ha sentado muy bien, porque le han mejorado los negocios, y si no tendríamos que mirar el resto. Pero el resto también sube, que es lo que vemos acá. No con esa velocidad, pero también sube. Uno puede decir, para no ahondar mucho más, que nunca hubo tanta concentración, pero a diferencia de otros momentos donde teníamos un paquete de acciones jóvenes, pujantes, y el entusiasmo derivaba del futuro que podían tener esas acciones, estas 5 acciones que dominan hoy tienen un futuro pujante, pero además tienen lo que no tenían en el pasado, tienen un presente tremendamente rentable. Entonces son el 22%, si uno quiere, del valor total de capitalización del S&P 500, pero son otro tanto de la generación de flujos de caja libre. Con lo cual, eso es mucho más
estable que si esto fueran las .com del año 2000 o las compañías pequeñas con prospectos, pero sin utilidades que teníamos en esa época. Si uno compara la evaluación que estamos teniendo ahora con la evaluación que teníamos a la misma altura cuando salíamos de la crisis de Lehman, los múltiplos hoy son más bajos, hoy estamos en 22, abajo de esto, y sobre todo las tasas de interés, que es un elemento clave, porque si están mal las tasas de interés, si los bonos revisan su visión de la crisis y lo hacen sustancialmente, ahí sí tenemos que reacomodar todo. Las tasas de interés, cuando el mercado subía, sorprendentemente también después de Lehman, estaban entre 3,5, digamos, promedio. Hoy las tasas están abajo de 0,7, estaban en 0,59, digamos, el viernes. Saltemos si ustedes quieren estos elementos, porque son muy específicos. El tema es si esta recuperación real que está teniendo el mundo, que para la Argentina es bienvenida, porque necesitamos aferrarnos a algo para salir nosotros de nuestro propio peso, si esto se va a sostener o no, y la gran incógnita es que vamos a tener una recuperación y una economía post cuarentena probablemente, pero con COVID, y no una economía post pandemia, porque la enfermedad da toda la impresión de que va a estar presente. Y si esto es así, la gran amenaza que enfrenta el mundo es la posibilidad de una segunda recaída, de una segunda oleada, de tener que dar marcha atrás. Este es el título de una nota que escribimos hace tiempo. La recesión en Estados Unidos ya terminó, pero el virus tiene la última palabra. El virus nos puede volver a atacar. Y si nos obliga a encerrarnos, como en abril, ahí sí estaríamos en dificultades. La verdad que uno tiene que prepararse mentalmente para una convivencia con el COVID, a menos que haya una vacuna, un tratamiento eficaz en corto plazo. Hoy se anunció lo de Rusia, pero digamos, eso parece un tanto arriesgado. Hay etapas del desarrollo de la vacuna que se han salteado por completo. Suena mejor lo de Oxford, hay varias vacunas en desarrollo. En los últimos años no ha habido ningún desarrollo muy eficaz en las enfermedades más importantes. Eso a uno lo debería llevar a una cierta prudencia. En realidad lo que uno necesita desde el punto de vista médico a lo mejor es eliminar o reducir el cuello botella que la enfermedad nos presenta en términos de ventilación, de la necesidad de contar con respiradores. Si pudiéramos atender la enfermedad, aún sin poder prevenirla o curarla sin pasar por un hospital, pero si lo logramos hacer sin necesidad de tantos respiradores, entonces podríamos convivir sin tanto daño económico con un nivel de enfermedad muchísimo mayor. Algo de eso es lo que estamos viendo ahora, que tenemos muchos más casos y muchos más enfermos, pero no hemos aumentado en la misma proporción la cantidad de muertos, sino los muertos son menos que los que había en abril. Yo creo que la principal, o el escenario probable más complicado que estamos viendo hacia adelante, y el más probable, es uno donde la definición de pleno empleo cambie, que sea como una economía parecida a la que teníamos antes de la pandemia, pero que no pueda operar al 100% de pleno empleo, sino al 90% o algún porcentaje similar, porque ciertas actividades, ciertos sectores, en el fondo, no pueden convivir muy exitosamente con la enfermedad. Llámese café, restaurantes, actividades que involucran un contacto físico estrecho o gran multitudes. Y si volvemos rápido a una economía al 90%, eso sería un gran avance, pero no dejaría de ser, si uno lo presenta de otra manera, lo mismo que haber estado en la situación de febrero y marzo y haber caído en una recesión tradicional que destruyera 10% del nivel de actividad. Con eso solo sería la segunda más profunda en la historia de Estados Unidos, porque la gran recesión de Lehman nos retrotrajo apenas un 5%. Y si tenemos que seguir viviendo al 90%, sería como decir, caemos en esa recesión y no salimos más de esa recesión. Presentado así, nos agarraríamos la cabeza. Presentado después de haber visto lo que fue abril o mayo, nos parece un escenario tremendamente alentador. O sea que en el fondo mucho va a depender de qué capacidad tengamos
de adaptación. Por supuesto, la medicina puede hacer eso más fácil, pero si no, va a haber que adaptarse y va a haber que considerar el impacto de esta enfermedad en términos no solo de actividad, sino en términos de cambios sociales, políticos y tecnológicos que seguramente este mal trae consigo. Uno puede pensar que los mercados tienen esta respuesta tan decidida porque en el fondo tienen una posición tomada acerca de la posibilidad de contar una vacuna que se parece a la de alguien que conoce este tema muchísimo, como el virólogo Fauci, que piensa que puede haber una vacuna que sea eficaz a fin de año, principio del año que viene. Con la vacuna se puede decir lo mismo que con una vacuna con la gripe, a lo mejor esto muta, a lo mejor hay que hacer varias vacunaciones, a lo mejor solamente la vacuna no alcanza, pero digamos, contar con una solución médica mejor que la que contamos ahora va a ser más fácil y más realista la recuperación que ya hemos tenido o la evaluación de la bolsa. Hay temas en el tintero que los podemos pasar rápido, pero son muy importantes. Las elecciones en Estados Unidos el 4 de noviembre, la confrontación con China, Estados Unidos, los vecinos de China, y hay que pensar que vamos a una situación donde a lo mejor hay un cambio de gobierno. A principio de año, Trump parecía que tenía ganada la elección, que la podía ganar caminando, dada la excepcional situación económica y sobre todo el mercado laboral. Esto se ha complicado enormemente y la pandemia lo ha puesto en una posición muy delicada. La verdad que esta es una elección que Trump perdería, más que una elección que le gana a un candidato demócrata que genere algún entusiasmo. Biden en condiciones normales estaría generando tirria en Wall Street con sus proyectos de aumentar la alícuota impositiva al 28%, aumentar regulaciones y muchas de esas cosas. Pero en estas circunstancias, sobre todo viendo el comportamiento reciente de China, quizás haya una noción más favorable hacia Biden, en el sentido que uno está viendo a China muy agredida a lo largo de su mandato por Trump y ahora con una actitud asertiva, a la ofensiva, sobre todo en la región, sobre todo en Hong Kong. Eso es tremendamente visible como China ha aprovechado esa postura dura de Trump, pero sin un músculo atrás, y cómo ha hecho una ley de seguridad nacional, la ha aplicado en Hong Kong, está deteniendo gente, es decir, cómo ha roto un equilibrio que había en la situación internacional con las políticas de Estados Unidos de antes. Y esa constancia está cayendo en el mundo empresarial, que tiene enormes inversiones en China, señalándole a lo mejor llega la hora de hacer un recambio, de traer a alguien con menos luces o menos fuegos artificiales, pero que esté dispuesto a hacer una coalición con Europa y los vecinos de China para contener más eficazmente a China. Sobre el tema impositivo, gane Biden o gane Trump, el déficit fiscal este año va a ser de casi 18 puntos del producto en Estados Unidos. Tarde o temprano, aunque uno lo anuncie en la campaña o no, los impuestos van a tener que subir, el gasto va a tener que bajar y esto va a haber que ponerlo en caja. Muy rápidamente, para terminar con el mundo, hay un fenómeno reciente de debilidad del dólar, nada tiene que ver con la posición geoestratégica de Estados Unidos, esto es flotación, las monedas flotan desde el año 73, claramente hay, si uno mira el dólar index, un intento de ruptura acá que puede anticipar mayor debilidad. Si uno mira el euro, lo mismo, el euro está tratando de romper ahí un nivel en 1.18, 1.19 muy fuerte, puede seguir subiendo. Acordémonos que en el 2008 teníamos un euro de 1.60 y esto no significaba ni el final de los Estados Unidos ni nada. Pero en el contexto de la crisis, si la crisis va cediendo, un dólar débil va a facilitar la recuperación y va a ser espléndido para los mercados emergentes, para los commodities y para la dinámica, digamos, de mayor toma de riesgo que lo que los mercados emergentes necesitan. Y si hay algo burbujeante realmente, claramente en el corto plazo, en la escena, todo lo que tiene que ver con el oro, que ahí sí, evidentemente, en la medida que las tasas de interés reales han estado cayendo, el oro ha ido subiendo. Si uno se pregunta a quién favorecen más todas las políticas de expansión,
hay una liquidez que va muy fuerte a los activos que tienen conexión con el oro de manera directa o indirecta. Esto está en una fase, esto era el build-up de este proceso en tiempos de Lehman. La suba fue muy fuerte. A ratos la gente tiene la idea de que esto no puede fallar y esto puede fallar como falló siempre. Estamos en esta construcción. Las políticas de estímulo van a seguir, sería desaconsejable desconectarlas ahora, y eso puede facilitar enormemente, les decía, la recuperación de commodities, de emergentes, etc. El oro puede tener, como tuvo en Lehman, una rampa de lanzamiento, pero esto puede fallar, en algún momento se agota, y uno no tiene que perder de vista, digamos, ese aspecto. Este es el oro en términos reales y ahí está muy claro, digamos, en los 80, cuando la inflación se desató en los Estados Unidos y hubo que bajarla, tuvimos un viaje de esta manera y después un viaje en la otra dirección tremendamente potente. Está el oro diciéndonos que hay más inflación en Estados Unidos. Bueno, el oro no presenta balances, no tiene gerente, nadie declara por él, etc. Las expectativas son las que dictaminan y no hay un balance para demostrar que están bien o mal. La inflación, si uno mira, está muy por debajo del 2%, que es la meta del Banco Central. El oro, si sube, no es por esta inflación, es por una eventual inflación que puede aparecer más adelante, o por todos los problemas geopolíticos, o por la enorme expansión monetaria, por el déficit fiscal, por todas las razones que ustedes quieran. Es más fácil tomarle un examen a Apple, a Google, a Facebook, a Amazon, a esas 5 acciones que nos puede parecer que han subido mucho. Cada 3 meses traen y presentan un balance. El último balance que trajeron fue excepcional. Las 4 más grandes nos mostraron en una semana que podían ganar 28.000 millones de dólares. Entonces las objeciones se hacen a un lado. Les decía, con el oro, el examen se lo toman al final, digamos, de todo un recorrido. Y si el oro les parece burbujeante, tienen también el Bitcoin con una capacidad de sobrepasarlo mucho más. Y este es el Standard & Poor's 500. Ninguna de estas cosas serían factibles si en el fondo no tuviéramos, o el mundo no tuviera, una visión que a lo mejor no la expresa con mucho entusiasmo, de que la crisis la estamos dejando atrás. Cuando la crisis se puso peleaguda, esta era la caída del Bitcoin, esta la caída del oro, esta la caída de las acciones. Y caían todos ¿contra qué? Contra el dólar, ¿no? Contra el dólar nominal. Así que en última instancia, si uno mira los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, inclusive algunos que podrían generarnos sospechas o dudas, en el fondo son todos compatibles con la idea de que más rápido, más temprano, estamos saliendo del castigo de la pandemia, vamos a convivir con la pandemia, pero eso no implica cerrarle la puerta a una recuperación, sino todo lo contrario. Y lo mismo cabe, vamos a pasar por Brasil, lo mismo cabe decir de estos indicadores market sobre Brasil. La caída muy fuerte, la recuperación que parece más potente. No compren la magnitud, estoy seguro que si uno hace un análisis en términos del PBI, esta caída en términos del PBI es mucho más fuerte que la recuperación económica que vamos a tener acá, pero sí compren la dirección, porque la dirección es precisamente una reversión muy rápida en Brasil y en casi todas partes, inclusive en la Argentina. Así que vayamos a la Argentina en estos tiempos del mundo COVID y en este contexto de reestructuración, refinanciación y replanteo. El ministro Guzmán ha hecho toda una negociación que llevó meses con un caballito de batalla que era la necesidad de que el plan, el programa, lo que fuera sostenible. Creo que tiene razón, pero digamos, más allá del horizonte del Excel, cuando uno mira a la Argentina hoy, lo que hace falta es un plan sostenible para Argentina de hoy. Muchas cosas pueden pasar a 10, 15, 20 años, pero hemos visto que el corazón de esta refinanciación es básicamente despejar los problemas que tenemos hoy, y es muy claro que nos falta un plan sostenible, un plan que haya consenso de que hace viable, digamos, a la Argentina en términos económicos en el corto plazo o a la hora de tomar decisiones hoy. Eso falta.
Lamentablemente Fernández creo que fue muy honesto cuando le dice al Financial Times que no cree en los planes económicos, lo cual nos pone en una, en una dificultad, porque necesitamos una visión de conjunto, estratégica, ordenada, que nos diga que somos viables o sustentables, y Fernández no cree en esos planes y mucho menos va a exponer uno. Por otro lado, arreglado con los acreedores, ha señalado que él tiene despejado el horizonte con esta refinanciación, que falta abrocharla, pero daría la impresión de que eso es simplemente un proceso administrativo. Tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar, pero no sabemos a dónde quieren llegar. Ahora, si uno mira cuánto se despejó el horizonte, los flujos han cambiado en este sentido. Básicamente esto ha sido un desplazamiento. No ha habido quitas de capital a la deuda. Yo creo que por primera vez tampoco ha habido una intención del gobierno de hacer quitas importantes o de ir a un default, mucho menos. Cualquiera que hiciera los números se daba cuenta que acá había espacio para correr los vencimientos hacia adelante, para evitar el default, sin hacer grandes compromisos, sin establecer grandes planes, y por eso fuimos a negociar directamente con los bonistas y no con el fondo, que es mucho más restrictivo. Es decir, no sabemos a qué horizonte queremos llegar, sí sabemos que lo que se despejó son los próximos años, si ustedes quieren, por lo menos lo que le resta de mandato a Alberto Fernández, probablemente los 2 primeros años del siguiente mandato. En esa óptica me parece interesante mirar a Argentina dividida en 3 fases, que en realidad se establecen desde adelante hacia atrás. Es clave entender que el año que viene, en octubre, hay una campaña electoral. Hay que ganar las elecciones y esa va a ser una fase a la que se le va a prestar enorme atención. Hoy estamos en una situación de cuarentena y aislamiento que se va relajando, digamos, es una cuarentena y un aislamiento nominal, los reales se van relajando. En el medio vamos a salir del encierro, vamos a salir de la refinanciación de la deuda, vamos a salir de esta situación de cuarentena y aislamiento y vamos a estar en algo más parecido a la realidad. Y yo creo que entendiendo estas 3 fases podemos tratar de pensar cómo va a ir evolucionando la Argentina. La cuarentena y el aislamiento es una decisión de pasar el invierno, de atravesar un chubasco, de encerrarse, hacerse fuertes, esconder la cabeza y dejar que pase. Esto ha sido operado en condiciones de una economía especificada, en hibernación, con muchas actividades restringidas, con el Estado fijando a piacere reglas de juego, restricciones, a quién asiste, cuánto y cómo. La primera preocupación del gobierno era que no se desborde la pandemia, no repetir lo que vimos en España e Italia, eso ha quedado un poquito en el pasado, si bien eso sucedió apenas muy pocos meses, pero todo es tan veloz. La idea era que no se saturara el sistema de salud, el timing fue muy bueno porque hoy menos gente llega a necesitar cuidados intensivos que 2 o 3 meses atrás. Hay maneras de tratar al enfermo, se sabe que con midiéndole el oxígeno en sangre, uno puede evitar que llegue al hospital en condiciones graves que requieran un respirador, etc. Es decir, la idea original era evitar que la pandemia arrasara con el sistema político, que no saturara el sistema de salud, y estamos lidiando con eso, con números de casos que son enormes. Esto ya ha salido, digamos, de control. Cuando uno hace test y tiene 40, 50% de positividad, la enfermedad. Este es un periodo de déficit fiscal enorme, debería ser el periodo de mayor déficit fiscal para después ir disminuyendo, financiado inicialmente a pura emisión y después muy rápidamente con una esterilización vía LELIC, y con una inflación reprimida, si ustedes quieren, por el cepo, por los controles y naturalmente por el encierro, que aumenta la demanda precautoria de dinero. Cuando Fernández dice que la cuarentena se va a extender, que dura lo que tiene que durar, lo que nos va a decir, lo que nos está diciendo es que va a emitir lo que haga falta emitir. Pero eso lo puede decir, lo puede hacer y puede mitigar parte de las consecuencias, porque estamos hablando de un horizonte corto. En la segunda fase va a haber que dar una respuesta mejor. En medio de esa dinámica apareció un elemento extraño, innecesario, que fue la decisión de expropiar el Vicentín. Pero que fue una decisión y un elemento muy informativo.
porque lo que trae a colación es una lectura política acerca de la pandemia y de la cuarentena, como diciendo, bueno, en estas condiciones, ¿qué podemos hacer políticamente? Y una de las cosas que se les ocurrió fue que se podía expropiar Vicentín, o en algún momento que se podía avanzar sobre el sistema de medicina prepaga, o en algún momento la diputada Vallejo que se podía canjear la asistencia que estaban tomando las compañías por una participación en los paquetes accionarios, o se podía liberar presos y meterlo en este paquete, o quizá Edesur, como quieren los intendentes bonaerenses, o meter una reforma judicial. Total, la gente está encerrada en cuarentena, no se puede mover, no puede debatir, etcétera, o podemos ir contra el procurador Casal y cambiarlo, o si no, otros fenómenos, digamos, que son naturales. Esto es un shock empobrecedor extraordinario. 9 de cada 10 hogares, ha dicho el ministro Culfa, reciben algún ingreso estatal, que es un dato importantísimo. ¿Cuál es la lectura de eso? Esto es lo más parecido, esta situación de enorme dependencia. Es una situación que sabemos que va a quedar después de, como saldo de la enfermedad. Millones de personas, miles de empresas van a estar en estado de necesidad, muchos van a bajar las persianas, van a perder sus puestos de trabajo, otros van a estar necesitando que el Estado o les dé una mano, o les dé un préstamo, o les cambie un articulado, la regulación, etcétera. Es decir, esto es un terreno para el accionar político que va a permitir hacer cambios que en condiciones de salubridad plena antes de la pandemia a lo mejor era muy difícil. Y esto se corona con esta idea de presentar la reforma judicial que, como ustedes entienden, nada tiene que ver ni con la refinanciación de la deuda, ni con la pandemia, ni con muchos de los elementos que han gravitado. Esto es claramente un aditamento, algo que se agrega para aprovechar estas condiciones, o juzgando que este es un buen momento para meter esto, aunque sea de contrabando. También es cierto, viendo lo que pasó con Vicentín, viendo el deterioro del apoyo inicial a la cuarentena con su alargamiento, que se ha reabierto en el terreno político, si bien esto podía parecer un campo propicio, el costo de presentar o de tratar de sacar partido o provecho con estas iniciativas se ha vuelto a abrir la grieta, han aparecido aún en condiciones de cuarentena 2 manifestaciones muy grandes, los 2 banderazos, va a haber un tercero por la reforma constitucional o judicial, y ha quedado también una primera evidencia de que no se puede imponer un tema metido por la ventana como Vicentín, porque tampoco hay tanto músculo político en estas condiciones para lograrlo. Referido al hecho de que tanta gente depende hoy del Estado, es bueno traer a colación esta frase de Guy Sorman, diciendo que el empobrecimiento de Venezuela no es un accidente, el régimen necesita que todos dependan del Estado. Cuando uno ve ciertas provincias, uno ve un régimen con muy poco sector privado y con una población que depende muchísimo del empleo público o de las prebendas o las ventajas del gobierno local, y uno entiende que esto ha sucedido no por accidente en la Argentina actual, sí por la pandemia, sí por esta catástrofe natural. Este aviso recuerda un poco esa característica, digamos, los salarios 50% pagados por el gobierno nacional. La verdad, de todo lo que gasta el gobierno nacional lo saca del contribuyente o de la inflación, o sea que en el fondo uno debería acreditarle el pago de salarios a ambos, digamos. En esta etapa de cuarentena y aislamiento hay que salir con la deuda refinanciada, ordenada, etcétera, y esa es la etapa que Fernández parece lista a cumplir. Antes Guzmán había arreglado y ordenado, digamos, el mercado en pesos, una vez que se tomó la disposición de arreglar el bopomo o los bonos en pesos que habían tomado grandes inversores extranjeros y prometiéndoles una futura entrega de bonos en dólares. Se va a hacer una réplica o una copia del arreglo que hubo con los bonistas de ley extranjera para los tenedores de deuda de moneda extranjera bajo ley nacional, lo cual también es bastante alentador. Estamos viendo las provincias, después de haber hecho el arreglo del Estado Nacional, siguiendo de alguna manera esa senda, lo cual también es auspicioso en el sentido que se va a buscar
no un default, sino un alargamiento de plazos y un arreglo consensuado. Dice el ministro Kulfas que este acuerdo va a traer certidumbre. Es posible, pero digamos, si fuera únicamente la deuda, el problema sería así, pero estamos viendo que hay una reforma judicial que se quiere hacer pasar al mismo tiempo, entonces la certidumbre que puede traer el acuerdo puede ser incertidumbre que vengan de otros lados. Y el país puede sumergirse y cambiar la agenda, el país es muy veleidoso y es no la primera vez que sucede, y dejemos la deuda atrás, todo el mundo conforme con ese arreglo. La verdad, nadie militó por el default, no hubo nadie que jugara el rol ni siquiera de un policía malo para asustar a los bonistas. Eso es un gran cambio con respecto al 2001, pero eso no agota la fuente de incertidumbre. Y es bueno mirar el comportamiento de la deuda desde que entramos en crisis. Este es el Bonar 24, pero cualquier bono que uno tome de la deuda argentina va a encontrar el mismo dibujo. Su cotización en torno a la par. A comienzos del 2018, la crisis, el primer golpe fue en febrero. En abril nos quedamos fuera del mercado. Estas son las PASO, ahí hay un gap, el mercado se destruye. Esta es la pandemia, si ustedes quieren, es muy fácil gráficamente ver, o si uno mira los precios, que para el mercado de bonos la pandemia fue mucho menos que la sorpresa de las PASO o que el resultado electoral. Y este es el acuerdo de una situación crítica cuando no se sabía hacia dónde íbamos y estábamos con la pandemia y con la sorpresa, y la deuda podía valer 25 dólares, ahora vale 40, pero cuando se pensaba en otro resultado para las PASO estaba más bien arriba de 70, y en abril se había caído muy fuerte antes de las PASO, cuando apareció una encuesta que decía que probablemente el PJ podía ganar la elección. Hay una caída de 90, 70, es decir, si uno va siguiendo los distintos pasos de la caída de la deuda argentina, si uno mira el impacto del acuerdo, uno ve que hay muchísimo upside, por supuesto, pero también es que paradójicamente uno podía adjudicar este efecto al riesgo de un default. Sabemos con un acuerdo que ese default no se quiso, no se lo buscó, y ahora tenemos una solución que lo va a evitar, y aún así estamos lejísimos de los precios que habían antes, y acá el mensaje es muy claro. La fuente de incertidumbre no era ni siquiera las dudas sobre cómo íbamos a renegociar la deuda. Acá hay un problema, y ese problema tampoco es Macri, que ahora está en París y que no corta ni pincha. Acá hay un problema propio de la incertidumbre que genera el gobierno hacia adelante, las decisiones que puede tomar el gobierno, la agenda, meter a Vicentín en una situación crítica, es decir, en una situación crítica pensar en vez de resolver el problema, si uno quiere, de la salubridad, entender que ahí hay una oportunidad para meter y aprovechar, digamos, para quedarse con Vicentino, para expropiar, etc. Es decir, sin duda la Argentina precisa reducir los niveles de incertidumbre. El acuerdo es un muy buen paso, va a haber un upside, pero hay un espacio y un océano de incertidumbre que subsiste. Piensen ustedes que cuando empezamos este viaje y la Argentina salió de los mercados, la tasa de interés a 10 años era 3%, hoy la tasa de interés a 10 años es 0,60, 0,63, que estamos en este nivel aún habiendo arreglado y hecho el acuerdo, y que el mundo tiene 16 billones de dólares que rinden de deuda, 16 millones de dólares de deuda de distintos soberanos o de distintas entes que emiten deuda y que colocan la deuda bajo cero. Así que antes de darle el premio Nobel a Guzmán o de congratularnos por la enorme capacidad que hemos tenido de evitar un default en momentos donde nadie hace default, solamente el Líbano, pobre, pero digamos, nadie hace default y más bien casi cualquiera puede emitir un bono, es muchísimo el trabajo que tenemos que hacer y es muchísima la incertidumbre, la duda que tenemos para estar en estas condiciones.
uno diría, viendo este periodo, que lo más importante es que falta un horizonte que dé confianza en el futuro. Hay una desconfianza en el futuro tremenda, y eso se podría empezar a arreglar con la idea, con tener un horizonte y un plan económico sostenible que le dé viabilidad a ese horizonte. Y uno no ve la factura de esta falta de credibilidad más contundente que cuando uno ve que la economía está paralizada, la pandemia sella las fronteras, no hay argentinos viajando y gastando con la tarjeta de crédito en el resto del mundo, ni comprando pasajes de avión. Tenemos un superávit comercial récord que promete ser de 20.000 millones de dólares, que hacia atrás ha sido de 18.000. Y cuando vamos a contar cuántos dólares más tenemos de eso, no nos queda nada, sino que el Banco Central está perdiendo reservas y tiene que aplicar medidas como la comunicación 70-30 y tiene que ajustar las restricciones. Y hay además una brecha que es como un semáforo rojo enorme con una luz potente que destruye toda expectativa, porque lo que recicla es la expectativa de una gran devaluación al final de todo este proceso. Y si quieren una luz amarilla, hay una gran acumulación de deuda dólar link, que tiene, si ustedes quieren, cobertura en el ROFEX con una posición vendida del Banco Central. Es decir, es importante entender, yo creo que lo ha dicho el ministro Guzmán, que acá hemos hecho un paso en la dirección correcta. Si no lo hubiéramos tomado estaríamos mucho peor. Hemos conseguido generar alguna dosis de entusiasmo, pero es muy acotada y es muchísimo lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos toca hacia adelante? Es salir del encierro. Y es salir de la refinanciación de la deuda y es salir de alguna manera de estar totalmente dominados por el temor a la enfermedad. Habiendo hecho lo que ya hicimos, la estrategia lógica es buscar hacer buena letra y transmitir un mensaje que genere confianza y que procure una reducción muy rápida del riesgo país, que mejore los valores de la deuda ahora que hemos conseguido acordar con los acreedores, no hacer un default, cumplir en cierta medida la palabra, despejar el horizonte cercano de vencimientos, de manera tal que aún ni queriendo no sería imposible o tremendamente difícil hacer un default. Esto lo puede aprovechar el sector privado, porque si el sector privado tiene proyectos, podría inclusive colgarse a la cola de la bonanza de las emisiones que hay internacionalmente. La Argentina, a mi juicio, tiene que ir y negociar con el fondo y hacerlo rápido. Esa decisión está. Lo que surge de las palabras de Guzmán es que va a llevar mucho tiempo hacer un arreglo y el negocio para la Argentina es potenciar el efecto que tiene el acuerdo con los bonistas, y eso, cuanto más rápido, más velocidad la Argentina pueda poner sobre la mesa una capacidad de pago en dólares y que no todo lo que haya que pagar hacia adelante tenga que salir de la emisión, mejor. Y en ese sentido, yo creo que nos convendría hacer algún arreglo relativamente rápido con el fondo, rehabilitar el stand-by que se cayó con una nueva redacción, pero que nos permitiese acceder a los 12.000 millones de dólares que estaban habilitados, que están sin usar y que se podrían desembolsar. Si uno consigue eso, si uno consigue asistencia de los multilaterales, y ya el BID y la CAF han comprometido casi 5.000 millones de dólares, uno debería poner eso sobre la mesa y empezar a trabajar donde se pueden obtener los resultados más rápidos, y eso debiera ser en el frente de la deuda. Hemos visto desde dónde caímos y deberíamos ser capaces, en un mundo de tasa cero, de recuperar fuertemente, digamos, valor por ese lado. Guzmán dice que hay que para sacar los controles hay que tener más dólares, pero si hay controles difícilmente tengamos dólares, porque va a haber una presión por llevarse los dólares del central proporcional a la magnitud de la brecha. O sea que ahí hay que ver por dónde se le entra a esta disquisición. El acuerdo es un paso importante, dice Guzmán, pero no se acaban todos los problemas de la economía, y tiene muchísima razón. Uno tiene que pensar cómo salimos de una economía que está reprimida por la pandemia, paralizada por la pandemia y por las restricciones de circulación. Si queremos retomar el crecimiento, y el gobierno también lo va a querer porque tiene la elección el año próximo, ¿cómo hacemos para salir de esa rigidez y empezar a flexibilizar variables y darle aire? ¿Cómo hacemos cuando el esfuerzo fiscal
que hemos hecho no está financiado a largo plazo, como en Estados Unidos, con bonos a 20 años del Tesoro que rinde 1% o un poquito más, sino una gran masa monetaria que hoy la gente tiene en los bolsillos porque está encerrada y teme si la ataca la enfermedad o si surge un imprevisto, necesita tener esos pesos. ¿Cómo hacemos para ir hacia adelante? Ya no todos encerrados, sino retomando la actividad y todo eso. ¿Cómo vamos a ordenar las cuentas públicas y bajar un déficit que promete ser de 10 puntos del producto, 8 del primario, 2 de intereses o algo así, y que si uno los toma en perspectiva, es básicamente casi todos los ahorros que ha generado este arreglo, los estamos poniendo o los estamos sumando en la columna de la deuda con este déficit. O sea que ahí hay un problema muy grande y hay una discusión que de vuelta es una metadiscusión que no tendría nada que ver con la pandemia, pero que la pandemia ha reactualizado y que las condiciones políticas, ver este gesto de tratar de aprovechar la situación llevándose adelante por delante a Vicentín, es decir, ¿cuál es la estrategia, ya que no podemos hablar de plan hacia adelante? ¿Qué papel va a tener el Estado? ¿Qué rol el sector privado? Porque el que se ha destruido, el que ha ajustado y el que ha quedado maltrecho es el sector privado, y el sector privado es el que mantiene al Estado. El Estado ha pagado los salarios de muchas compañías, etcétera, pero en el fondo se le ha destruido su contribuyente principal, el que efectivamente pagaba impuestos. Hoy tiene una capacidad contributiva 20, 30% menor, no lo sabemos, pero sabemos que está muy dañado. Cualquiera que conozca una ciudad argentina sabe que está llena de bares, de restaurantes y de lugares de diversión que uno no sabe si van a sobrevivir y en qué condiciones hacia adelante. Entonces ahí hay una gran tensión para que se tenga que juntar las asociaciones de empresarios con los sindicatos de la CGT solos y hacer una reunión que le molesta al gobierno y emitir un comunicado que empieza diciendo en la Argentina las empresas se encargan de producir los bienes y servicios, que es una declaración como para hacer en la Unión Soviética, pero que es una obviedad en la Argentina. Ahí nos está diciendo que también ahí hay la posibilidad de un cortocircuito. Fíjense que tenemos que flexibilizar, había decidido un aumento de las naftas, esto ya se dio marcha atrás, que el propio ministro Guzmán dice que hay que recuperar YPF porque es estratégico, pero no consigue un mínimo apoyo, aparentemente, para una suba de naftas. Acuérdense que el presidente de YPF, Nielsen, ya había gestionado, cuando comenzó el gobierno, un aumento del 10%, después se lo bajaron a 5% y después fue 0%. Tenemos un crawling peg con el tipo de cambio, está clarísimo que tener el tipo de cambio fijo sería una locura. Deberíamos tener un crawling peg, entre comillas, o algún mecanismo de ajuste de las tarifas y de los precios que hoy están congelados para evitar tener que chocar con un salto o de golpe cuando estemos en peores condiciones hacia adelante. Es decir, yo creo que vamos a salir de esta situación de encierro, vamos a entrar en una etapa que creo que va a ser muy larga, muy compleja y que va a tener distintas etapas, en un proceso de prueba y error, con múltiples planes o programas o diseños o medidas, como quieran llamarlo, con niveles de precios y de inflación mucho más altos, con alguna licuación de pasivos en pesos que lamentablemente necesaria, tal vez con 1 o 2 ensayos de estabilización en algún momento, con cambios de nombres, probablemente, y que nos va a ocupar la última parte de este año y por lo menos los primeros 3 o 4 meses del año que viene, si no más. En el fondo, este periodo lo que va a tener que generar es una plataforma que sea viable para el gobierno, mirando la fase electoral. Y esta inestabilidad económica y financiera, si se agrava, va a traer consigo inestabilidad política. Y si no hubiera inestabilidad económica y financiera, también habría inestabilidad política si en el proyecto del gobierno tiene prioridad impulsar una reforma judicial que va a ser rechazada por la mitad de la sociedad, por lo menos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una situación donde, si bien el arreglo de deuda nos despeja el horizonte, ese horizonte se vuelve a anular muy rápidamente, aun si uno hace las cosas bien. Uno ya está viendo el 17 de agosto gente en la calle y eso no ha cambiado ni tiene por qué cambiar por un arreglo de deuda o porque baje el riesgo país. Sobre la discusión entre el rol del Estado y la actividad privada, eso va a ser esencial. La Argentina está muy claro que el gobierno quiere, y lo ha dicho Guzmán, ir a un rol central del Estado,
Por otro lado, la Argentina y su sector privado al que se castiga tanto, tiene un exponente como Mercado Libre, que hoy es la firma latinoamericana más valiosa de la historia, pero pareciera que fuera o que la quisiéramos escindir de la Argentina. Es decir, acá hay un tema que debería ser obviado, es clarísimo que hay que recomponer al sector privado, que hay que recuperar rápidamente a empresas que están en el filo entre la continuidad y cerrar sus puertas. Vamos a tener una pérdida de empleos, pero eso va a ser mucho más grave si los empleos que se pierden son en compañías que cierran, porque no va a haber la posibilidad de volver a retomar ese empleo si la compañía cierra. Acá necesitamos que alguien invierta. El Estado no va a tener capacidad de obtener financiamiento en gran escala. Todos los planes que se quieren hacer van a tener que ser financiados con omisión y es clarísimo que eso es un despropósito. Necesitamos que quien ya invirtió en la Argentina invierta un poco más para darle valor o recuperar el valor de su inversión, que vengan nuevos inversores, etcétera. Y en este marco es difícil. Hoy, si uno ve la tapa de página 12, se está hablando de un proyecto, de poner la economía en movimiento. Cuando uno lo lee, es un montón de plata. ¿Quién pone la plata? El Estado. ¿Quién la va a administrar? Grabois y Moyano, ¿no? Es decir, esto es un gran sueño compartido. Antes era con Bonafini, Joclender y no sé quién. Ahora es Grabois y Moyano. Si pensamos que esto es la política económica, es obvio, no le podemos pedir al mercado o al acuerdo o a haber evitado un default, no le podemos pedir milagro porque lo que avanzamos en un frente lo estamos retrocediendo en otro. Al final toda esta dinámica va a desembocar en un objetivo, que es el objetivo que tiene cualquier gobierno en sus 2 primeros años de gestión, que es ir a las urnas y ser ratificado y conseguir más apoyo ahí. Y ahí hay también muchísimas incertidumbres. No nos olvidemos que estamos hablando de una Argentina en el terreno político relativamente nueva, con gobiernos de coalición o con oposiciones de coalición, que se están mostrando bastante estables, pero digamos que de cara a una elección obligan a repensar si las coaliciones se van a mantener, van a cambiar, qué rol va a tener Fernández, va a poner candidatos, va a quedar más claro cuál es el proyecto de Cristina Kirchner hacia adelante, digamos, la dinámica es muy grande. Yo diría que la Argentina ha estado azotada por la pandemia, pero también por una enfermedad preexistente. Y le mostraba los valores de la deuda, que la pandemia, siendo dañina, no lo había sido tanto como el resultado electoral. Y mucho se habla de la cuarentena argentina, que ha sido muy larga, de que la Argentina en la cuarentena o en la pandemia va a caer más que los países vecinos, pero entendamos que la Argentina ya venía cayéndose mucho cuando los demás estaban en expansión. Y hacia adelante, que nos estamos asustando por temas que no son estrictamente de la pandemia, que son más de la dinámica política o de cómo se trata de aprovechar políticamente hacia adelante la debilidad que genera la pandemia. Así que yo dejaría ahí, Aníbal, y quedaría para las preguntas. José, bueno, primero que nada, como siempre, más que claro. Cualquiera de los participantes que quiera preguntar lo puede hacer por el chat. Antes de transmitirte las preguntas de los participantes, por ahí, de las charlas que, tanto de la exposición de ahora como las que tenemos habitualmente, Sí. vos mencionabas algo que, bueno, está un poco en la cabeza de todos, ¿no? Y se ve en la brecha del dólar oficial con los diferentes tipos de dólar financieros, si se quiere el MEP, el contado con liqui, hasta el Blue. Esta tensión, esta brecha de casi 100% que estás viendo y que vos mencionabas incluso que dificulta la construcción de reservas en un contexto de gran superávit comercial. ¿Se puede sostener mucho más tiempo? El peronismo no se caracteriza por devaluar, ¿sí?, cuando es necesario, sino cuando no le queda más remedio. En tu opinión, ¿esto van a seguir tratando de estirarlo o es casi inevitable que empiece a moverse esto, inclusive hasta como parte de lo que se vaya a negociar con el FMI? Ahí estoy de vuelta, sí. Dale. Bueno, no sé si alcanzaste a escuchar antes que se cayera la conexión.
La primera, como empezaste y después te congelaste acá. Bueno, el tema es, este nivel de brecha, ¿sí? Sí, De casi un 100%, el dólar tocó, hoy bajó un poquito, pero ayer casi 130 el contado con liqui y el oficial poco más de 70. O sea, una brecha de claro. casi 100%, que, como vos decías, también está impulsando el hecho de que vos tengas un superávit comercial de 20.000 millones de dólares y no construyas ni una reserva. ¿Es sostenible durante mucho tiempo más? Si bien el peronismo no suele devaluar, no es, por las consecuencias que eso tiene, ¿pueden mantener esto? ¿Lo negociarán como parte del acuerdo con el FMI? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el gobierno tiene la idea, lo ha dicho Cecilia Todesca el fin de semana, de que la inflación en Argentina se debe a saltos del tipo de cambio. Más allá de que uno comparta o no, lo que te está diciendo que lo que va a intentar es que no haya un salto de tipo de cambio. Me parece que acá hay dos visiones sobre un mismo fenómeno. El gobierno tiene una visión constructiva de la situación y ve la brecha como una aberración y como el fruto de las dudas que generaba la negociación de la deuda y por ende debería caer, como fruto de una situación muy puntual de que hay grandes inversores extranjeros que invirtieron al mercado local y quieren irse y van a terminar saliendo, pero todavía están en esa etapa. Y yo creo que sobre todo el gobierno está muy confiado en que el programa funciona muy bien y que está esa aberración y que lo que hay que hacer es corregir esa aberración y dejar el resto del programa. Hay un intento, no nos olvidemos, de hacer un sistema no congelado, sino con una especie de crawling peg, en la variable que ellos consideran más importante, que es el tipo de cambio. Y otro tanto va a pasar con los salarios, vamos a ver negociaciones salariales que van a seguir avanzando. No sé qué pasará con las naftas, estaba la intención de descongelar eso, es decir, uno diría, ¿cómo ve el gobierno esta situación? Arregló la deuda, va a seguir con el crawling peg y va a tratar de achicar esa brecha un poco por confianza, etcétera. Fíjate que en mi presentación decía, el gobierno tiene que ir rápido, mostrar que negocia con el fondo y mostrar que llegan otros dólares, que no los quería tener en la planilla Excel para no tener que cedérselos a los bonistas, pero que ahora son necesarios para que el sector privado, que ve lo mismo, ve la misma situación y la lee totalmente al revés. No me importa que la inflación te haya dado baja, no me importa que pagues tanto salario, que pagues el IFE, no me importa ninguna de las cosas que están funcionando bien porque entiendo que son todas cosas temporarias y debidas, digamos, al encierro. Y yo miro la brecha y al mirar la brecha ya sé que esto no funciona. Son dos miradas totalmente distintas. Como Guzmán ha salido fortalecido de este proceso y como además ha quedado claro que cuenta con el apoyo de Cristina, la primera parte de este juego la va a jugar el gobierno, me parece, en el sentido a lo mejor de flexibilizar un poco algunas variables. Debería buscar rápidamente poder mostrar más dólares sobre la mesa y convencerte de que esto va a aguantar. Y después, si no es así, debería poner esas famosas 60 medidas, debería poner sobre la mesa una visión, llamémosle plan o con el nombre que quieras, que te convenza a vos de que esto es viable. La brecha, mientras esté en ese nivel, va a ser muy difícil que se cumpla la condición que estipula el propio Guzmán cuando dice esto se va a recuperar por el consumo interno. Pero si se mueve el consumo interno, los dólares que me entraban por la balanza comercial van a empezar a disminuir y esto se va a agravar. Guzmán está diciendo, pero esto tenemos que acompañar con exportaciones. Con esta brecha, ¿qué producción vos vas a hacer y que vaya a tener rentabilidad? Hasta la propia producción del campo está complicada. Dice Todesca que tenemos que impulsar el sector que necesite menos dólares para crecer. Bueno, ese es el campo lejos, pero tenés una política que no se sabe si está expresada por los silobolsas o qué, ¿no? Entonces, ahí tenés una brecha que cerrar, donde el gobierno tiene mucho para ganar si consigue convencer a alguien de esto. Yo veo en el sector privado, fíjate este proyecto del Consejo Agroindustrial, una intención también de acercarse, en el fondo de dejar la disputa política para el lado político y acercar posiciones. Ha sido estimulante que en el gobierno lo recibieran, etcétera. Algo va a poder salir de ahí, pero en principio va a haber un escepticismo muy grande. La experiencia indica que esto termina ajustando tarde o temprano con alguna fuerte evaluación y con algún cambio en términos de las ideas que el gobierno tiene ahora.
Y yo creo que eso efectivamente va a ser así. Por eso creo que tenemos, cuando salgamos del encierro, digamos, después, cuando empiece la primavera, por decirlo de alguna manera, hasta bastante avanzado el año que viene, me parece que vamos a estar en un mecanismo de prueba y error, ensayando algunas cosas que a lo mejor no son suficientes, necesitando algún otro ajuste, en algún momento alguna devaluación, quizá cambiando funcionarios y ministros, y en algún momento a lo mejor pensando en hacer un overshooting de esto. Acordate de los planes australes, primavera que había que hacer en algún momento para llegar a la elección con algo medianamente estable, y de última uno le echará la culpa, el gobierno en eso es imaginativo, a Macri, al virus y a lo mejor al ministro, alguna mala decisión de algún gabinete. Por ahí te pimponeo de adentro y de afuera en función de algunas preguntas Sí. que tienen influencia acá también. Este proceso que se está dando en el mundo de tasas de interés negativas, inclusive que Estados Unidos pasó a ser, si bien no nominalmente negativas, pero es una de las primeras veces que Reales tiene muy tasas fuertes. reales Sí, negativas, sí, sí. muy fuerte negativas, y que genera esta disyuntiva. ¿Lo ves como algo muy transitorio y que, entre comillas, cuando mejoran las expectativas de recuperación económica, debería darse vuelta? ¿O en función de los niveles de deuda, niveles de déficit fiscal, que hoy va a ser muy difícil subir la tasa, digamos, por la implicancia que eso va a tener en los Sí. balances de los estados y de las empresas, es algo más sostenible, y esta caída de las monedas que empieza a vislumbrarse es algo más permanente? Yo primero diría, esto no empezó ahora, esto es una dinámica que se acentúa y arranca, si vos querés, con la crisis de Lehman, y la crisis de Lehman fue en el 2008, ¿no? Estamos en 2020. Llevamos una década larga en esta dinámica. Y hemos tenido otros momentos, si uno revisa ese gráfico que yo mostré, donde incluso había más deuda bajo cero que la que hay ahora. En el medio esa deuda desapareció. En el medio nos volcamos nosotros, en abril del 2018, cuando cambió la conducción de la Fed. Trump consiguió una reforma tributaria, bajaba los impuestos, venía una gran expansión, y el señor Powell dijo, no, yo en vez de subir 3 veces las tasas, la voy a subir 4. Y la Fed subió 8 veces la tasa de interés, ¿no? Todo, y en ese proceso hemos tenido una ida y vuelta, donde ha sido muy importante conservar la credibilidad, que es el elemento clave. Si se pierde la credibilidad, el mundo pasa a parecerse más a la Argentina, y si te pareces más a la Argentina con el valor de estas variables, esto es el acabose, ¿no? Entonces, hasta ahora ha sido manejado con mucha solidez, ha habido que hacer ir y tomar riesgos muchísimo mayores. Todavía no hemos salido de la de Lehman salimos y nos dimos cuenta unos 5 años después, porque estuvimos dudando, así que imagínate de esta. En principio esto se puede hacer de una manera no traumática, y esto puede terminar de dos maneras. La manera argentina, que estamos imaginando, de alta inflación y alta nominalidad, o la manera japonesa, que es una especie de contracción donde esto lo mantiene, la deuda termina en poder del Banco Central, pero la contrapartida es que tampoco creciste. Entonces acá hay abiertas muchas opciones. ¿Qué va a pasar en el corto plazo? En el corto plazo, las tasas irán subiendo en la medida que haya una mayor convicción de que la recuperación pisa sobre terreno firme. En la medida que no se pierda credibilidad, esto no va a ser agresivo y no va a obturar o impedir, digamos, la misma recuperación. Es decir, lo que estamos viendo ahora es que la propia recuperación es la que va hacia adelante, y a pesar de que esa recuperación uno la puede ver y es evidente, fíjate que los bonos no han empezado a subir, vienen de atrás. En la medida que esto se afiance, los bonos irán subiendo y las tasas irán subiendo, pero no necesariamente abortando este proceso. Ese es el diseño estilizado, digamos, ideal. Ahí dependerá después, digamos, de qué shocks tenés como para que esto cambie. Y el tema cambiario, yo te diría, eso es más propio de un mercado donde los tipos de cambio flotan. Y lo que ha sido usual desde que flotan, desde los 70, es que haya periodos bastante largos, de varios años, de debilidad del dólar y de fortaleza del dólar. Y ahora pareciera que se insinúa un periodo de debilidad del dólar que, a la luz de la crisis que tenemos por delante, es muy bienvenido. Y sobre todo para los emergentes, que acá estamos teniendo que enfrentar la misma enfermedad
que cualquier otro país, con sistemas de salud que son más endebles y sin la posibilidad de emitir una moneda de reserva o de emitir bonos del tesoro que demande el mundo. Y la verdad que estamos sobreviviendo mucho mejor de lo que uno se podía imaginar a mediados de marzo, donde parecía que iba todos los emergentes, olvídate de la Argentina que estaba en una situación especial, al cadalso. Porque vos tomabas México y decías, bueno, ¿México de qué vive? Del petróleo de Pemex. Destruido el petróleo con una crisis adicional y Arabia Saudita produciendo más. Del turismo, el turismo destruido por el virus. De las remesas con los trabajadores en Estados Unidos perdiendo el empleo. Entonces sobreviviste a todo eso, se abrió el mercado de deuda, en vez de destruir la deuda de un país así, te pidieron más deuda, pudiste colocar más deuda, y ahora en esa continuidad seguís tenés una recuperación, pero no tenés tasas reales que te están apretando, sino todo lo contrario, hay más interés sobre emergentes, te vas recuperando, y hacia adelante, si el dólar se debilita, probablemente tengas alguna recomposición de commodities, elementos que te van a ir favoreciendo. Así que eso es tremendamente conveniente. Muchas veces lo que es conveniente no se da en este momento. Daría la impresión de que esta vez se van a dar la mano, digamos, lo que te sirve y lo que probablemente ocurra. A menos que haya, ya te digo, un shock. El shock que esto lo partiría al medio es encontrarnos con una tasa de inflación muy alta que obligue al mercado de bonos a tomar noticia de eso. Si el oro habla de inflación, es de la boca para afuera, no importa. Pero el bono, vos sabés exactamente que vas a cobrar los $100 del capital dentro de 10 años y que vas a cobrar tantos dólares cada 6 meses y de ahí no salís. Si la inflación termina siendo mucho más alta que lo que uno se imaginaba, al bono lo vas a destruir, las tasas van a subir y si las tasas suben en este contexto, ahí se te complica. Bien. A ver, no pasó en el 2008 a pesar no pasó, de... no está pasando, hay que mirar el bono y el bono no está teniendo ningún problema. Cuando vos mirás los metales y digamos, muchas otras cosas que son mercados mucho más chicos y que no están tan expuestos a la inflación, es como el tero, digamos, están meta a pegar gritos, ¿no? Mirá donde hay que mirar, que son los bonos, y no pasó. Y no está pasando. Para cerrar por ahí el tema global y hacer dos preguntas concretas de aspectos financieros, todo esto, vos mencionaste el tema de China, las elecciones americanas, vos ves que, digamos, Trump gana, Trump pierde, porque hay mucho run en torno a las encuestas, y ese cambio de gobierno, ¿vos crees que puede tener realmente un impacto en poner una balanza a una China que parece avanzar sobre el mundo? Rusia va a hacer lo suyo también, parecería, inclusive hasta con estas demostraciones de Putin. Y por último, ¿qué le conviene más a la Argentina? ¿Que siga Trump o que vengan los demócratas? Bueno, a la Argentina, no sé, al gobierno ya está apostando, digamos, ¿no? Por los demócratas, muy claramente. Va a salir a disputar o a discutir el tema del BID. Y me da la sensación de que está armando, digamos, un lobby y contactos y tiene una llegada más natural, claramente con Biden o con los demócratas. Igual hay que hacer memoria. En algún momento tuvimos la misma intención, o Cristina con Obama, y la cosa no solo no caminó, terminó con un alicate y un problema serio, digamos, en un avión militar de Estados Unidos. Yo creo que el mundo está viendo a Trump en cierta medida agotado. Es decir, ya lo conoce, ya vio los recursos, ya vio los conejos que saca de la galera. No tiene muchas expectativas de que esto cambie. Está viendo sobre el final del mandato de Trump, paradójicamente, una China más agresiva, más asertiva, y lo está viendo el mundo y lo están viendo los vecinos, que son los que tienen que convivir con China. La India, los países que le discuten las aguas territoriales del mar del sur de China, Australia, que está relativamente lejos, pero está ampliando el presupuesto militar, etc., ¿no? Y me parece que ahí lo que está surgiendo es la idea de que un demócrata o alguien distinto a Trump vendría bien si lo que hace es algo muy sencillo, volver a la estrategia anterior de Estados Unidos de hacer una alianza para contener a China, no
discutir con China uno a uno, y discutir con Europa, y discutir con Japón, y discutir con Corea, y digamos, dejar los temas de discusión a un costado, ponerse de acuerdo en el sentido que este es un tema muy importante para todo el mundo y usar esa coalición de todo el mundo para contener a Estados Unidos. Y eso hace que la transición de Trump a Biden parezca más atractiva, porque el mundo tiene la idea de que eso Biden lo puede hacer. En los temas de la relación Estados Unidos-China, demócratas y republicanos no tienen gran diferencia. Todos comparten, diría, y eso lo hemos visto, cualquier decisión de Trump se la critica mucho, pero las decisiones que han tenido que ver con China hay un silencio en el sentido que todo el mundo apoya y eso no va a cambiar. Creo que en otras circunstancias, y a lo mejor el mercado a veces tiene eso, escucha y no reacciona frente a una situación hasta que reacciona. El discurso de aumento de impuestos de Biden, de aumento de regulaciones y muchos de esos elementos en otras circunstancias sería un revulsivo para el mercado. Quizás ahora tiene tantos temas con los que lidiar y Trump está más de capa caída y entonces no lo preocupe tanto. Y a lo mejor lo termina preocupando los últimos 15 días en noviembre y te pasa la factura ahí. Lo que yo digo es que también con todo lo que ha habido que hacer para lidiar con esta crisis, los impuestos van a tener que aumentar y la política fiscal va a tener que ajustarse hacia adelante, lo diga uno en campaña o no. Y después de las dos últimas campañas demócratas, con Clinton y con Obama, también queda muy claro que una cosa es lo que se dice en campaña y otra la que estas presidencias ejecutan. Las presidencias de estos dos han sido más parecidas a al conservadurismo tradicional de los republicanos. Así que ahí te diría que por ahí anda un poco la cosa. Para ir cerrando, que ya nos hemos extendido bastante en horario, en este contexto y con estas salvedades, ¿dónde invierte José Sciaba? Teniendo en cuenta que estamos en Argentina, que tenés algunas posiciones en Argentina y que hoy, si bien el dólar es por ahí el refugio natural que tenemos todos, siempre somos ecologistas, pensamos en verde, Sí. pero nos encontramos probablemente en un inicio de una tendencia secular, como suele durar varios años, de debilitamiento del dólar, y decir, bueno, ya, si bien me puede proteger localmente, en el mundo puede ser que no lo haga tanto, y ves que cuando todo sube, como bien decís, baja el dólar. ¿Qué hacemos? ¿Qué tomás? ¿Algo de Argentina manejás en función de tu expectativa? ¿Cómo te proteges? Y pensando afuera, ¿a dónde pones? Porque estás a plazo fijo al 4%, no va a existir por mucho tiempo. No, el que está en Argentina se tiene bastante riesgo de Argentina. El que no está en Argentina a lo mejor pudiera pensar que puede tomar más riesgo de Argentina. Eso es bastante claro. El acuerdo, digamos, o los acuerdos de refinanciación de deuda, si uno mira otros casos, Grecia, Ucrania, etcétera, Uruguay, la misma Argentina en el 2005, a pesar de que el canje tuvo muchos defectos, uno sabe que si uno hace buena letra, lo que viene hacia adelante es una capacidad de apreciación que bien manejada puede ser muy importante, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Sabemos que vamos a ir, digamos, lo que disuade no es el arreglo en sí, porque el arreglo tiene también esa capacidad de haber quitado de adelante los pagos próximos, y entonces el riesgo de que Argentina incumpla es relativamente bajo. Y si hay un acuerdo o voluntad de un acuerdo con el fondo, eso se puede despejar muchísimo, y estás arrancando de una tasa de 2 dígitos cómoda, podrías pensar que podés reducirla, digamos, a la mitad. Mirá ese gráfico que yo mostraba, el upside, simplemente volviendo a la situación que tenías antes de las PASO, es un upside formidable. Así que ese elemento está ahí. En un país normal que no tuviera los Vicentín, los Edesur y ese tipo de sorpresas, un arreglo de este tipo le daría mucho upside también al equity local, ¿no? En el sentido que bajaría rendimientos que son más propios de equity que tienen los bonos y pondría, digamos, sobre la mesa la posibilidad de una recuperación financiera, económica, y habría sin duda media docena de compañías que vos encontrarías que podrían ser hasta mejor elección o decisión que los bonos. Pero acá está flotando, salís de un
de un marco de incertidumbre y probablemente te metas inmediatamente a otro ligado a la reforma judicial. Y ahí ya no sabes cómo va a seguir y no sabes si hay algún fracaso, si no se va a buscar alguna otra alternativa, así como apareció Edesur. Uno puede decir que no hay intención, daría la sensación del kirchnerismo tampoco de avanzar mucho con Edesur y digamos, este intento de Vicentina ha salido mal, entonces a lo mejor no hay tanto riesgo, pero digamos, uno ve en Argentina una capacidad de dañar algo que debería mejorar enormemente, ¿no? Entonces, en función de cuánto riesgo uno quiera tomar, uno podría tomar algo en Argentina, ¿no? Si no tenés esta recuperación en Brasil, que está siendo mucho más fuerte, robusta, que lo esperado hace 1 o 2 meses, es una proxy distinta a Argentina. Y a lo mejor con una capacidad de finalmente entregar lo que promete, que puede ser mayor. Ese entorno de dólar débil es posible, que te abran nuevas oportunidades en áreas, digamos, que han estado más bien corriendo muy atrás de Estados Unidos, en términos de evaluación. Europa, hay un entusiasmo con Europa después del anuncio del Fondo de Recuperación, pero todo eso va a estar atado a que la recuperación, a que las cosas salgan bien, la recuperación salga bien, y entonces estas tendencias se mantengan. En el fondo, uno diría, el equity en el mundo, dado los valores que tienen los bonos, serían los lugares que parecen más atractivos. Como tecnología, el consumo discrecional y todo eso, tienen esta evaluación formidable que hemos visto. Si uno mira, uno va a encontrar 2 sectores en Estados Unidos donde el mercado es mucho más prudente, donde pareciera haber más valor si las cosas no se complican, y eso es el sector financiero y el sector de energía, ¿no? Los dos han estado muy golpeados. Finanzas, o los bancos concretamente, dentro de finanzas los bancos son los más castigados. Los bancos patrimonialmente están muy bien, pero es muy difícil saber qué erosión van a tener por delante dentro del próximo año o año y medio. Y el mercado está siendo muy cauto, o sea, está evaluando una erosión grande. Si finalmente eso no sucede, el upside es muy fuerte. Y en energía tenemos un problema, si querés, adicional, que vimos cómo incide, cómo puede perjudicar muy fuerte. Cuando estalló esta crisis, de repente, no solo se te cayó la demanda de energía, sino que se pelearon Arabia Saudita y Rusia y vos tenías más oferta, ¿no? Y ese es el elemento que está distorsionando, pero ahí claramente también hay, uno podría decir, son los 2 segmentos que además, si esto sale bien y los problemas no son muy grandes, son los que deberían tener más recorrido. José, muchísimas gracias como siempre, ha sido extremadamente claro, los comentarios de los asistentes han sido de beneplácito por encontrarse con un panorama que les explica lo de afuera y lo de adentro, no tan optimista, y creo que por eso es realista, y de alguna forma yo creo conserva la que capacidad si uno crítica. toma en cuenta la magnitud del shock, si a uno le hubieran contado esta película que ocurrió y le hubieran pedido una opinión, uno hubiera sido muchísimo más pesimista, ¿no? No, Hemos evitado una corrida sobre toda la deuda. Estamos hablando de una compañía como Boeing, que antes de la pandemia estaba negociando un rescate con el Tesoro de Estados Unidos, paquete de 60.000 millones de dólares, y que ahora ya no habla con el Tesoro porque ya arregló con el mercado y colocó deuda en el mercado, ¿no? Y antes tenía solamente el problema de haber diseñado mal los 737 MAX y tenerlos en tierra y tener que resarcir a las aerolíneas y ver que se le caían los pedidos. Pero ahora tiene un problema más grave, de que las aerolíneas tienen todos sus aviones en tierra, no sabes cómo sigue la industria, qué tan rentable va a ser y todo lo demás. Y así en cada tema que vos tomás, la pandemia lo ha atravesado, lo ha dejado patas para arriba. Y dado eso, yo te diría, la situación es tremendamente buena. Uno diría, quizás nos hemos pasado un poquito de rosca inclusive, ¿no? Así que si suena un Seguramente, poquito pesimista, es mucho mejor de lo que uno se hubiera podido imaginar. no, sin duda. Seguramente nos volveremos a encontrar en el futuro cercano. Espero que así Nuevamente, sea. muchísimas gracias.
Y a todos los Saludos a todos los que han estado, gracias por... participando. Nos vemos en la próxima.